Hey, ¿qué pasa, parceros? Espero que estén súper bien y sean todos bienvenidos a mi primer video de seguridad en blockchain. Así que, comencemos. Hoy vamos a explorar un ataque clásico que ha afectado numerosos contratos inteligentes. Estamos hablando específicamente del ataque de reentrada o Reentrancy Attack. Vamos a revisar su funcionamiento y claramente vamos a tener una pequeña prueba de concepto de cómo explotarlo. Si te interesa la seguridad en Ethereum, quédate hasta el final. Bueno, para empezar tenemos que tener presente que es un ataque de reentrada y esto básicamente ocurre con un contrato inteligente. Permite que una función sea llamada repetidamente antes de que se actualice su estado. En plataformas como Ethereum, si un contrato permite retirar justamente esos fondos y no actualiza el saldo del usuario antes de la transferencia, un atacante puede volver a llamar esta función para drenar los fondos antes de que justamente este saldo sea modificado. Es una vulnerabilidad crítica que se puede encontrar justamente en contratos mal diseñados. De hecho, este ataque pasó en el famoso hack de DAO en 2016. Bueno, realmente han pasado ya varios ataques. Hay una recopilación, se los puedo dejar el contenido, se los puedo dejar el link en la descripción para que ustedes vean la cantidad de ataques de reentrada que se han hecho justamente en smart contracts. Es un ataque muy común que se puede presentar justamente cuando tenemos funciones vulnerables. Para empezar, veamos cómo funciona este ataque visualmente. Aquí tenemos un contrato vulnerable en la parte izquierda y por otro lado tendremos un contrato atacante. Efectivamente, en el contrato vulnerable tenemos dos funciones. La función de depositar los Ether y tenemos la función de withdraw Ethers, que básicamente sería como pues sacar los Ethers, ¿no? Entonces, así como su función, así la función misma se llama de depósito, pero pues digamos que la withdraw sería la función en este caso que sería vulnerable y con la que podemos robar absolutamente todos los fondos o todos los Ethereum que se encuentran en el contrato vulnerable. Entonces, digamos que hasta aquí debe estar claro que obviamente al contrato va a tener la función del depósito, o sea, esto va a funcionar de forma normal. Entonces, aquí es muy importante que como primer paso el atacante llama a la función attack, que efectivamente la tenemos acá. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener un contrato desplegado en la blockchain. Muy importante, el contrato vulnerable también tiene que estar desplegado en la blockchain. Luego de que el contrato vulnerable se encuentre desplegado en la blockchain, pues nosotros vamos a crear el contrato atacante y justamente también lo vamos a desplegar. Entonces, básicamente cómo funciona el ataque de reentrada. La función de ataque, pues podemos evidenciar que tiene un depósito y también tiene una salida de fondos, ¿no? Entonces, el atacante llama a esta función attack del contrato de Reentrancy, que hace un depósito en el contrato vulnerable, ¿sí? A través de, obviamente, la función de depósito de Ether. En nuestro segundo paso, luego, inmediatamente la función withdraw es llamada, o sea, esta de aquí, la del contrato vulnerable, se inicia claramente el proceso de retiro. Pero antes de que el saldo del atacante sea puesto a cero en el contrato vulnerable, el contrato atacante intercepta el Ether que está recibiendo. Sí, entonces básicamente esa función es una función netamente de depósito. Yo hago un depósito de Ether. Supongamos que en el contrato vulnerable hay, no sé, 10 Ether y pues en mi contrato atacante hay un Ether. Entonces, en funciones normal, al yo enviar el Ether, obviamente mi contrato atacante debería quedar en cero. ¿Sí? Ese debería ser el funcionamiento normal, pero debido a que el withdraw Ether es vulnerable, pues se efectúa el ataque de reentrada. Entonces, por tercer paso, estamos dividiendo, digamos así, las fases. En este punto se activa la función de receive, justamente en el contrato atacante. Y aquí es donde ocurre la magia justamente del ataque. Antes de que el balance del contrato vulnerable se actualice, la función de recibido vuelve justamente a llamar a withdraw, reiniciando justamente el ciclo. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí estamos viendo un ciclo infinito entre estas. Entre withdraws, él devuelve los ethers, recibe, él vuelve y llama a la función y vuelve. Entonces es un ciclo pues prácticamente infinito. Entonces justamente este ciclo de llamadas se repite una y otra vez, drenando absolutamente todo el ether del contrato vulnerable. Mientras que justamente el balance del atacante en el contrato vulnerable sigue sin actualizarse hasta el final de todas las ejecuciones. Entonces digamos que aquí hay 10 ether y entonces aquí solamente empiezo con un ether. Obviamente voy a drenar todos los 10 ether, puta, ya no sé hablar, qué mierda. Está drenando todos los 10 ethers y obviamente en mi contrato atacante ya tengo ethers. Para esta parte, digamos que nosotros podríamos utilizar llamados de ciertas librerías de OpenZeppelin, etcétera, como por ejemplo Woner. Entonces aquí podemos definir que solamente el Woner del contrato atacante pueda, digamos, levantar el ataque, ¿no? Eso es muy importante, pero digamos que en la prueba de concepto no vamos a meternos en ese tipo de cosas, solamente vamos a tener un contrato vulnerable y vamos a atacarlo justamente con un contrato que vamos a desplegar en la blockchain. Digamos que a nivel gráfico o a nivel visual quizás no se puede entender el ataque, entonces aquí tenemos unos fragmentos de código para que los que no sepan y los que no estén familiarizados con el tema de Ethereum y Smart Contracts. Pero esperen, yo vuelvo y aparezco por acá. Para los que no estén familiarizados justamente con el tema de Smart Contracts, pues aquí tenemos un contrato. Nosotros ahí en Solidity, los contratos tienen que llevar justamente esa sintaxis. Digamos que es con la palabra contract y le definimos un nombre y obviamente pues aquí están nuestras llaves y dentro de las llaves pues está todas las funciones y todo el mapping que nosotros tengamos, ¿sí? Ahora bien, vamos a explicar ese ataque. Bueno, más que todo ese ataque vamos a explicar primeramente este contrato. En esta parte de acá pues es un tema de licencias, es algo que podemos definir una licencia MIT o sin licencia, etcétera. Y bueno, esta es la sintaxis que debemos de usar para el decompilador de Solidity. El compilador sería este de acá. Tenemos que tener una versión que justamente soporte el compilador con el que estemos trabajando. Pues hay varias versiones y solamente es escoger. Digamos que para efectos prácticos, en este caso hemos escogido la 0.8.0. En esta línea de acá pues básicamente estamos importando una librería que sería una librería de OpenZeppelin y pues básicamente aquí es la librería address, ¿no? Entonces, este contrato utiliza la función sendValue, sería justamente address de OpenZeppelin, la cual nos permite enviar esos ethers a una dirección de manera, digámoslo así, segura, ¿no? Digamos que la estructura básica de este código, aquí tenemos pues el balance. Esto es un mapeo que lleva un registro justamente del balance de cada dirección que deposita Ether justamente en ese contrato. Por otro lado tenemos estas dos funciones, obviamente tenemos un mapping y tenemos dos funciones que sería la función la del depósito y la función withdraw, que en este caso es la función vulnerable, ¿sí? Y esta función nos va a permitir justamente depositar ethers en el contrato y esta función es la que nos va a permitir sacar los ethers de ese contrato. Entonces, justamente en ese tipo de contratos, obviamente esto es un POG, hay contratos que pueden ser mucho más grandes, obviamente. De hecho, ustedes pueden utilizar Etherscan y aquí ustedes pueden, por ejemplo, validar algunos contratos y cosas así por el estilo. Digamos que es interesante porque pues aquí tienes el código fuente del contrato. Entonces es bastante importante tener en cuenta que este tipo de contratos, una vez son desplegados en la blockchain, pues son de manera pública. En la blockchain, si lo despliegas, eso es inmutable completamente. Eso es como tallar algo en piedra. Entonces digamos que por eso es tan necesario a la hora de subir o ir a montar un contrato en la blockchain que esté todo de manera segura, y por eso pasa por ciertos criterios de evaluación de seguridad, que justamente eso es lo que hacen los auditores en Smart Contracts. Hey, ¿qué pasa? Ese es el Mauro del futuro. Me encuentro editando este video y me acabo de dar cuenta que la configuración del micrófono ha fallado, así que les pido unas disculpas. En un ejemplo de cómo ocurre el ataque, según este código que estamos viendo, digamos que la función más interesante sería esta, ¿no?
Entonces, digamos que el atacante tiene 10 ethers depositados en el contrato, llama a esa función withdraw ether, la función ejecuta justamente ese send value, que sería esta parte de acá, para transferir los 10 ether al atacante, pero justamente aún no se ha actualizado el balance del atacante a 0. O sea, en nuestra wallet o en nuestro contrato tenemos esos 10 ether, pero estamos enviándolo a través de la función de depósito, pero digamos que no se actualiza correctamente. Entonces ahí es donde pasa el ataque. ¿Y qué pasa? Aquí es donde se repite el bucle, permitiendo que justamente el atacante retire más ether de lo que realmente tiene en realidad. Entonces obviamente yo el contrato voy a llamar a esta función para hacer un retiro, como si fuera a hacer un retiro de un ether en teoría, pero realmente va a ser es un ciclo continuo que va a estar en un bucle y nos permite sacar absolutamente todos los tokens que estén en el primer contrato. Bueno, por otro lado tenemos un contrato atacante, pues digamos que el ataque básicamente sería por un ether que enviamos vamos a retirar 2. Sería básicamente de esta forma, por un ether que enviamos vamos a retirar 2. Entonces, aquí tenemos un contrato y no importa que los contratos estén, digámoslo así, en la misma hoja, eso no importa porque obviamente eso es un bloque completamente diferente y este es un bloque completamente diferente. De todas formas, si nosotros los tuviéramos aquí mapeados, pues no habría ningún problema, solamente lo importaríamos de esa forma y llamaríamos la ubicación del contrato para justamente pegarle a esas funciones o a la función que nos interesa, que es la función de withdraw, que esta es la función más interesante, pues porque esta es la que tiene el ataque de reentrada. Digamos que para efectos prácticos vamos a explicar rápidamente lo que es el código del contrato vulnerable. Entonces, este contrato, este bloque de contrato, recordar que es por bloques, todo lo que esté embebido en el contract es solamente lo que es de ese contrato. Entonces, esto justamente está diseñado para explotar la vulnerabilidad de reentrada en el contrato de, justamente que nombramos, de Ether Deposit, ¿sí? Entonces voy a desglosar el contrato atacante para que se pueda entender un poco cómo funciona y cómo se aprovecha la vulnerabilidad del contrato de Ether Deposit. Listo, para empezar tenemos una variable de Ether Contract y básicamente eso es una referencia al contrato vulnerable que fue el que vimos en el código de arriba, bueno, en el contrato de arriba de Ether Deposit. Digamos que al crear este contrato atacante, el constructor, que sería esta parte de acá, este es el constructor, esto de acá son funciones, acá está el constructor recibe la dirección del contrato ETH Deposit como parámetro y lo guarda en la variable justamente ETH Contract. Ahorita cuando lo vamos a ver, van a ver que vamos a necesitar la dirección de la wallet justamente del contrato, o sea, la dirección del contrato. Entonces, ahí es donde vamos a tener que poner justamente la wallet y ahí esto nos explica, o este constructor básicamente nos está especificando que vamos a recibir la dirección del contrato vulnerable, que sería este de acá, y vamos a tratarlo como parámetro, ¿sí? Tenemos esta parte de acá que es public inmutable. Esto básicamente significa que la dirección del contrato ETH Deposit, o sea, nuestro contrato vulnerable, es pública, o sea, cualquiera puede verla y no puede ser cambiada después de ser asignada durante la creación justamente del contrato. A explicar, digamos así, el constructor, pues justamente lo que estábamos diciendo es que recibe la dirección del contrato vulnerable, el Ethereum Deposit como argumento, y este lo asigna a la variable de Ethereum Contract, y esto permite obviamente que el atacante interactúe con el contrato de Ethereum Deposit. Por otro lado tenemos nuestra función atacante, que obviamente con esta función es la que vamos a hacer ese ataque, ¿no? Bueno, esta es la función que justamente inicia el ataque. Esto llama a Deposit Ether en el contrato de Ethereum Deposit, o sea, de nuestro contrato vulnerable. Y esto deposita una cantidad de Ether igual a justamente esta parte de acá, a Message Value, es decir, el valor que el atacante envía cuando ejecuta esta función. Y justamente acá también estamos haciendo un llamado a Withdraw Ether. Por eso, cuando les mostraba en la parte gráfica, vemos que en el contrato vulnerable se hacen varias llamadas a Withdraw, que en este caso sería nuestra función vulnerable, que sería esta.
Aquí estamos haciendo una llamada, aquí estamos haciendo otra. Entonces, justamente ahí estamos viendo que hay paralelo con lo que estábamos explicando en nuestro, digamos, entorno gráfico o en la explotación gráfica, ¿no? Por otro lado, tenemos esta función de Resive, que básicamente es una función especial de Solidity que se ejecuta cuando el contrato recibe Ether sin datos adicionales. Para este caso, el contrato atacante usará justamente esta función repetidas veces para ocasionar, digámoslo así, el ataque de reentrada. Cuando este reciba Ether desde el Ethereum Deposit durante la llamada justamente de withdraw. Entonces, cada vez que nosotros estemos recibiendo ese Ether, el contrato verifica si aún hay saldo en el contrato vulnerable, que sería Ether Deposit. Si hay saldo, llama de nuevo a withdraw Ether, por eso estamos haciendo dos llamadas, ¿sí? Entonces acá es cuando se intenta retirar más fondos antes de que se actualice el estado del contrato de Ethereum Deposit. Obviamente, ¿cómo sería en pocas palabras? Bueno, en pocas palabras no, vamos a definir rápidamente el flujo del ataque. Y el atacante justamente llama a la función attack con Ether, por ejemplo, un Ether. Esto provoca que el contrato attacker deposite esa cantidad en el contrato vulnerable, que sería Ethereum Deposit, actualizando justamente la función de Deposit Ether. Entonces, aquí es donde nosotros como atacantes iniciamos justamente ese retiro. Después de depositar, el contrato atacante llama inmediatamente a withdraw y aquí es donde empieza justamente la explotación de la vulnerabilidad de reentrada en el contrato vulnerable de Ethereum Deposit. Rápidamente, la función withdraw y Ether Deposit envía el Ether de vuelta al atacante a través del contrato justamente atacante, pero antes de que actualice su balance a cero. Entonces, cuando el contrato atacante recibe ese Ether, la función Resive es ejecutada automáticamente. La función Resive revisa si el contrato de Ether Deposit aún tiene saldo. Y si lo tiene, llama nuevamente a withdraw. Por eso aquí está el tema de ese bucle o ese ciclo continuo hasta vaciar absolutamente todos los Ether que haya en el contrato vulnerable. Así que bueno, sin más dilación, vamos a explicar o vamos a desplegar el contrato en la blockchain y vamos a mirar cómo justamente sucede esto. Realmente estos ataques suceden en cuestiones de segundos, es demasiado rápido. Digamos que la parte práctica es demasiado sencilla, se hace con un solo botón así, pum. Pero vamos a interactuar, con Remix. Y bueno, entonces, recordar que los contratos son por bloques completamente diferentes, no importa que estén en esta misma hoja. Entonces vamos a hacer un deploy justamente a la blockchain, pero tenemos que desplegar en la blockchain nuestro contrato de Ether Deposit, que es nuestro contrato vulnerable y obviamente tiene que estar desplegada en la blockchain para poder explotarlo, pues obviamente. Listo. Para esto vamos a utilizar esta wallet que está acá, que tiene 100 Ethers. Vamos a utilizar esta. Muy importante, aquí pues podemos ver el valor, pero pues vamos a trabajar en Ethers. Aquí es donde... bueno, antes de esto, tiene que estar compilado. Si no compila, no puedes hacer el deploy. Justamente, entonces aquí pues está ok. Si le doy para compilarlo, pues él está ok por ese check que me lanza ahí. No hay ningún error. No hay ningún error de sintaxis ni nada por el estilo. Entonces le voy a dar a deploy. Y acá tenemos que escoger el contrato. Entonces mire que no importa que el contrato esté o sea, que los dos contratos estén, digamos, en nuestra misma hoja, no importa. Aquí podemos escoger de contrato a contrato. Miren que este se llama Ethereum Deposit y este se llama Attacker. Entonces acá los podemos ver. Podemos ver que está Attacker y podemos ver que está Ether Deposit. Entonces vamos a desplegar este de acá. Pues lo desplegamos, le damos un deploy. Acá nos aparece que lo desplegamos correctamente. Pues podemos ver, digámoslo así, a tema de logs y todo ese tema. Pues podemos hacer debugging. Me cago en la puta. Qué asco, creo. Listo, entonces tenemos pues la parte de acá de logs. Podemos ver que cómo se desplegó el tema del gas, etcétera, etcétera. La chain, bueno, la chain no, más que todo la wallet que estamos usando, pues sería esta. Como se pueden ver, nosotros no le hemos depositado nada. Suscríbanse. Me asustaste. Puta susto, marica.
Entonces, esta parte de acá tenemos nuestros deploy de los contratos y pues acá efectivamente se puede ver nuestro depósito, ¿no? Nuestro depósito. Yo creo que voy a hacer un poco más grande esto. Yo creo que sí se ve más grande. Vamos a bajar esto. Listo. Acá tenemos nuestro depósito. Entonces, digamos que somos usuarios normales, entonces vamos a interactuar con diferentes wallets. Entonces, vamos a utilizar las primeras dos wallets. Pues esta no, sino, por ejemplo, esta. Somos un usuario y tenemos una wallet. Queremos ingresar Ether a este contrato. Entonces, digamos que vamos a ingresar, no sé, 3 Ethers. Entonces, le damos a depósito y pues efectivamente acá nos dice que ok. Porque si le di 3. Bueno, no sé qué pasó. Si nosotros acá, por ejemplo, le damos 10 con otra wallet, le damos deposit y pues efectivamente se nos ha desplegado y podemos ver el contenido de la transacción, ¿no? Lo que se depositó. Bueno, nos hizo un cobro de gas. Fue por eso que el cobro de gas es básicamente eso, esa unidad de cobro que se usa al tema de transacciones en blockchain. Vemos que actualmente nuestro contrato tiene 10. Vamos a echar un poquitico más. Por ejemplo, vamos a utilizar este. Vamos a, no sé, a cargarle 11 Ethers. Y efectivamente tenemos 21 Ethers. En este punto ya tenemos desplegado justamente ese contrato y lo tenemos con 21 Ethers. Ahora bien, tenemos que desplegar nuestro contrato, que es el contrato vulnerable, que sería este de acá. Vamos a darle un deploy también a este contrato. Vamos a darle acá, vamos a darle attacker y para efectos prácticos del ejercicio vamos a utilizar la última wallet. Y dámosle a... bueno, muy importante. ¿Se acuerdan que acá en el constructor es el que recibe la dirección del contrato? Por eso aquí no nos va a dejar hacer el deploy automáticamente, no. Esta es la dirección de la wallet. Vamos a copiar address y lo vamos a mandar acá. Ahí sí nos va a dejar hacer el deploy. ¿Sí? Entonces, justamente es por esta parte de acá, que es el constructor, que como se puede ver, es la que recibe la dirección del contrato. Por eso lo estamos añadiendo en esta parte de aquí. Ahora le vamos a dar un deploy. Pum, lo lanzamos. Aquí todo ok a nivel de logs, no hay ningún problema. Y aquí podemos interactuar también justamente con nuestro contrato atacante. Esta es la dirección que está usando, que es la dirección, la última dirección que estamos usando. Como pueden ver. Entonces aquí es donde va a pasar, digamos, la magia de ese ataque. Vamos a darle a Clear Console y vamos a bajar esto del todo. Ya tenemos todo listo, o nuestra prueba de concepto. Y les quiero recalcar, hay muchos hackeos con este tipo de cosas. Solamente es cuestión de ir a buscar en esos contratos ciertas funciones y te puedes drenar, no sé, miles de dólares. Es un ataque demasiado sencillo. De todas formas, si les está gustando este video o el contenido de Smart Contracts, no duden en suscribirse, darle like y activar esa campanita, que la verdad lo agradecería bastante. Y no olvides en suscribirte. Más del 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas, así que suscríbanse. Si quieren un poco más de contenido, podemos hacer algunos otros tipos de ataque, como ataques de lógica, oracles o los famosos overflows dentro de Smart Contracts. También los pueden visualizar en este canal, que justamente vamos a estar subiendo contenido de hecho. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, como podemos ver en el balance de este contrato, tenemos 21 Ether. Pero en nuestro contrato atacante tenemos absolutamente, no tenemos nada. Como se puede ver acá, tenemos 0 Ether. Entonces acá vamos a hacer la magia. Recuerden que en nuestro diagrama es necesario hacer un envío. Por eso en esta parte de acá estamos haciendo el depósito justamente. Esta función nos sirve para hacer el depósito de Ethers. ¿Sí? Listo. Entonces esta es la parte más interesante. Digamos que he desplegado nuevamente los contratos porque he tenido un pequeño problema a nivel de gas. O sea, de ese costo. Ya he depositado el primero. Ahora vamos a depositar nuestro segundo contrato rápidamente. Es acá, vamos a darle a attacker, vamos a darle aquí, colocamos esta wallet, le damos deploy y ya se nos ha creado. Digamos que esta es la parte más interesante del video. Vamos a hacerle un poco de zoom y listo. Vamos a efectuar el ataque. Aquí tenemos 10 Ethers y en la parte de abajo tenemos 0 Ethers. Vamos a ver cómo se drena justamente esto.
Vamos a coger, no sé, cualquier wallet, vamos a darle un valor de 1 y vamos a darle a la función attack. 3, 2, 1, ¿qué ha pasado? El balance justamente del contrato vulnerable ha pasado a 0 y nuestro contrato atacante ha pasado a tener 11 Ether. Y al POC, ese sería el código o la prueba de concepto. Si ustedes quieren, les puedo dejar el código de la prueba de concepto en mi GitHub y ahí lo pueden ver. Pueden hacer este mismo paso a paso, despliegan los contratos y justamente lo pueden desplegar, ¿no? Vamos que voy a mostrarles rápidamente un GitHub donde se recopila la información de hackeos, digámoslo así, a este tipo de cosas. La página sería el siguiente. Esta parte es bastante interesante porque es un GitHub que tiene recopilación histórica de ataques de reentrada. De hecho, si bajamos hasta el último que han subido, fue el 3 de septiembre. Aquí podemos ver el contrato víctima y tanto así el contrato atacante, o sea, la explotación. Y digamos que pues aquí podemos encontrar varios contratos, los cuales podemos visualizar justamente su contrato, o sea, el contrato que es vulnerable, y también podemos ver el contrato que se desplegó, que sería el contrato atacante. Por ejemplo, vamos a coger este, yo cierro esto y esto. Vamos a coger este de acá y podemos ver el contrato víctima, tanto el contrato de explotación y la transacción. Pues aquí efectivamente podemos ver que este contrato se encuentra en 0 porque obviamente tuvo un ataque de reentrada. Podemos visualizar el tema del código fuente. Aquí podemos visualizar, digamos, todo el código fuente de lo que es el contrato como tal. Entonces es bastante chévere porque así podemos justamente utilizar esto mismo para estudiar y mirar el marco de ataque. Por otro lado, pues tenemos el contrato también atacante. También podemos ver absolutamente todo sobre él y también podemos ver el tema de los detalles de transacción. Y pues aquí tendríamos todo el flujo y esa sería la forma también en la que podríamos investigar cómo se hizo, ¿no? Eso es un recurso bastante interesante porque aquí digamos que hay una recopilación sobre esos ataques. También estaré dejando esto en la descripción de este video. En más dilación, eso sería todo lo del video por hoy. Espero que les haya gustado. Es un contenido un poco diferente a lo que vengo subiendo acerca de vulnerabilidades en Web 2. Esto ya es un tema de Web 3, pero la verdad es bastante interesante. Me interesa mucho es por el tema de casa de recompensas hacia los smart contracts. Y bueno, hay competencias, hay sorteos de esto, hay por ejemplo en la casa de recompensas también, en Immunify, también pueden encontrar un top 10, como si fueran OWASP de vulnerabilidades más comunes, ¿no? Entonces tienen un Immunify top 10. Y bueno, si les interesa un poco más el contenido de Smart Contracts, no duden en dejarlo en los comentarios si les interesa, ya sea explicación o de ciertos ataques, porque obviamente hay más vectores de ataques. O si también por siguiente podrían solicitar ustedes videos acerca de programación en Solidity. Y bueno, eso sería todo por hoy. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video y keep hunting.